Días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos algo importante, interesante y antiguo, como son las meditaciones de Marco Aurelio, un emperador romano nacido el 26 de abril, o sea, hace bastante tiempo. El 26 de abril del año 121. Tiene una obra muy importante que se ha seguido mucho. Casi siempre la han enfocado al lado de como el manual del gobierno de los pueblos, pero en realidad es un manual espiritual, moral, de conducta, si queréis. Es un manual que se llama en realidad Meditaciones. A mí en particular es un libro que me gusta muchísimo. Muchísimo. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. Ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar. Al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Ya me contaréis qué manera de comenzar, ¿no? Las meditaciones. Esto correspondería al capítulo 2, o al libro 2, perdón. Una declaración totalmente meditativa de cómo entender la vida, de qué son los polos, que son la misma cosa, del uso de la mente, de cómo la mente trae y atrae lo que proyecta. Esto es todo lo que soy, un poco de carne, un breve hálito vital y el guía interior. Deja los libros, no te dejes distraer más, no te está permitido, sino que en la idea de que eres ya un moribundo, desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillos, fino tejido de nervios, de diminutas venas y arterias. Mira también en qué consiste el hálito vital, viento, y no siempre el mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona. En tercer lugar, pues, te queda el guía interior. Reflexiona así. Eres viejo, no consientas por más tiempo que éste sea esclavo, ni que siga aún zarandeado como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía con el destino presente o recele del futuro. Deja los libros. Está hablando de algo que, por ejemplo, nos lo recuerda mucho Krishnamurti, nos lo recuerda mucho Carl Jung en su libro rojo. Krishnamurti diría efectivamente deja los libros, no tengo duda. Ayer alguien hizo un comentario muy gracioso, me gustó mucho. Dice, porque hizo un audio vídeo acerca de cómo alargarte el día y me puso, ¿qué te diría Krishnamurti? De lo que, algo así, ¿no? De alargarte.
Y claro, la verdad es que Krishnamurti me hubiese puesto como, no contra la pared, pero me hubiese mandado de nuevo a empezar el colegio desde la infancia. Cuando dice deja los libros, es deja la soberbia, deja el intelecto y también deja libros. Cursos sin parar, búsquedas sin parar, con pollo sin cabeza. No te distraigas, mírate, mirémonos. No seamos esclavos, no seamos más esclavos de nuestros instintos. Perdón. Las obras de los dioses están llenas de providencia. Las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo. Se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo del que formas parte. Para cualquier parte de la naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla. Es decir, lo que aporta, no lo que extrae. Y conservan el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como las de los compuestos. Sean suficientes para ti estas reflexiones si son principios básicos. Aparta tu sed de libros para no morir gruñendo, sino verdaderamente resignado y agradecido de corazón a los dioses. Recuerda cuánto tiempo hace que difieres eso y cuántas veces has recibido avisos previos de los dioses sin aprovecharlos. Preciso es que a partir de este momento te des cuenta de qué mundo eres parte y de qué gobernante del mundo procedes con emanación, y comprenderás que tu vida está circunscrita a un periodo de tiempo limitado. Caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, pasará y tú también pasarás y ya no habrá obra. A todas horas, preocúpate resueltamente, como romano y varón, de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones y conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida. Aquí tenemos el aquí y el ahora. Desprovista de toda irreflexión, de toda aversión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino. Estás viendo cómo son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida de curso favorable y de respeto a los dioses, porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos. Es interesante porque suele ocurrir que los pensadores o las personas con el espíritu fino entren en los gobiernos del mundo, porque las cosas se complican mucho. Uno de ellos es Marco Aurelio, que fue emperador. Entonces existe un contraste muy potente entre lo que está constando y lo que sería seguramente su día a día. Seguramente no, seguro. Luego tenemos personajes extraños como es el mismo conde de Saint Germain, pero no se puede considerar a esta persona, al conde de Saint Germain, como un político, sino más bien como una persona, un ciudadano que fue saltando o actuando en el curso del espionaje, intentando traer la paz de esa época. Y sí, luego hay grandes religiosos metidos a políticos, todavía existen en la actualidad,
que estos, yo en mi opinión, son grandes hacedores de desastres, lo que llamaríamos las teocracias, cuando la religión se hace política. Pero en general es difícil encontrar autores como Marco Aurelio, por vivir ellos en un eterno contraste, una situación muy peculiar, diaria, como es el gobierno, o en ese momento el gobierno de un imperio. A mí esto me hace pensar mucho y me ha hecho pensar muchas veces acerca de las elecciones, acerca de lo que queremos hacer en la vida y dónde nos queremos meter. Y efectivamente, yo he llegado a la conclusión, una conclusión que puedo desconclusionar, es decir, cambiarla mañana mismo, pero hasta ahora es así, que ciertas labores, que ciertas profesiones, que ciertos deseos que tenemos para realizar cosas, ciertas situaciones, ámbitos elegidos o del medio, requieren unos ciertos tratamientos. Es decir, no es lo mismo hablar, o sea, no se puede hablar generalmente. Cuando uno, por ejemplo, está metido, tiene muchos hijos, por ejemplo, está metido en una vorágine de trabajo, de exigencia, o de política, o de economía, o vive en un país muy conflictivo, no es lo mismo que las personas que no están así. No es lo mismo la persona que necesita el día a día para vivir, es decir, que se tiene que ganar su día a día y su subsistir diariamente, que la persona que no está así. Y no hablo del rico, hablo de otra persona que tenga un trabajo en otro lugar y que cada mes le paguen y que tenga acceso a agua, a comida, a transporte y a salud, por ejemplo. No es lo mismo, las cosas son bien distintas. Las maneras pueden ser las mismas, mentales, entenderlas, pero os aseguro que las situaciones de exigencia, de supervivencia, no son las mismas. Por lo tanto, hay que estar atentos a estas cositas. Por eso es importante, como decía antes, elegir dónde me voy a meter. Quiero meterme en el mundo de la super tecnológica, ser el CEO siguiente, ganar mucho dinero. Porque solo hay que mirar un poquito para echarnos a reír o a llorar. De ver personas relativamente jóvenes, aunque ya somos coseternos, totalmente evangelizados en su cabeza porque no les queda otra, con buenos salarios, totalmente abducidos por el sistema. Pero bueno, y ya no los puede sacar nadie porque has creado una cadena de dependencias brutales. ¿Y para qué cuestionarte la película? Porque te cuesta el marido o la mujer o el hijo o la virgen o lo que queráis. Importante esto. Por eso Marco Aurelio para mí es un ejemplo interesante para escuchar. Te afrentas, alma mía, y ya no tendrás ocasión de honrarte. Breve es la vida para cada uno. Tú, prácticamente, la has consumido sin respetar el alma que te pertenece. Y sin embargo, haces depender tu buena fortuna del alma de otros. Fijaros la frase que dice, que es una extensión, esto es mucho antes que yo dispensa que Krishnamurti, vamos, yo creo que por el tiempo que va, incluso un poquito ahí, el inicio del budismo. No depender del exterior, mirarte en el interior. Tú prácticamente has consumido sin respetar el alma que te pertenece, tu alma interior. Y sin embargo haces depender tu buena fortuna del alma de otro. O sea, tu buena fortuna depende del exterior, de lo que digan los demás. Una locura. No te arrastren los accidentes exteriores. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. No te arrastren los accidentes exteriores.
Accidentes no son choques de trenes, ni de coches, ni de caballos. Son acontecimientos. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. En adelante debes precaverte también de otra desviación, porque deliran también en medio de tantas ocupaciones los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo impulso y en suma su imaginación. No solamente que dejes de girar como un trompo sobre ti mismo con ese eterno pensamiento en bucle del pasado que ya no te lo mamas, pero lo llevas ahí acumuladito. Deja de hacerte dependiente, dotándole al exterior del poder de dictar tu vida. No solamente eso, sino a la vez, cuidado con los ociosos. Ociosos en términos antiguos, no ociosos, bueno, sí, es que no sé cómo explicarlo de alguna manera para que los entendamos. Sí, ociosos, antiguos y presentes. De los que ya se han cansado. Y es que hay mucha gente todavía que ya se cansó de vivir. ¿Por qué? Porque lo tiene todo, porque tiene el dinero por castigo, porque tiene el poder por castigo. No tiene necesidades y se aburre. Y se aburre. ¿Para qué pensar si lo tengo todo? Y sí, lo tiene todo, lo material. Tiene hasta salud, que esto ocurre. Ha perdido la ilusión, porque claro, la vida le ha entregado eso. Y estas cosas ocurren. Por eso, lo del dinero, lo del no dinero, el tener o no tener, es una cuestión mental. Obviamente la necesitamos, sí que la necesitamos. Pero su tratamiento y nuestra dependencia de eso puede afectar al millonario como al pobre y a todos los que hay entre medios. No te dejes arrastrar por los accidentes exteriores. Deja de girar como un trompo, un pollo sin cabeza. Estate alerta de los que están cansados de vivir. No es fácil ver a un hombre desdichado por no haberse detenido a pensar qué ocurre en el alma de otro. Pero quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. Y atentos porque dice atención, pero quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. Descubrirte, preguntarte. Esto está escrito. A ver. Es que Marco Aurelio nace el 26 de abril del 121, del año 121. Y fallece en el 180. Es que hace mucho tiempo de esto. Esto también me recuerda, o nos recuerda, o a mí me recuerda, y quiero recordar que existe en Occidente libros que ya hablan del descubrimiento y de la aplicación y del uso de la mente en el espíritu y en la vida cotidiana. La aplicación de la vida cotidiana, de la meditación de la vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo. Pero la cultura europea y americana, sobre todo la europea, ha machacado tanto, lo ha moralizado tanto a estos pensadores, potenciando
las ideas restrictivas y condenatorias tipo pecado, imperios y cosas de ese tipo, que se nos ha olvidado que aquí también existen, como en muchas partes del mundo, personas que se preguntaron muchísimas cosas. Igual que el Gita. Igual que el Gita. Es preciso tener siempre presente esto. ¿Cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía? Y cómo se comporta esta respecto a aquella y qué parte de qué conjunto es. Tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza, de la cual eres parte. ¿Cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía? Eso es el entorno. ¿Dónde estoy? ¿Quién me rodea? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la energía que ocurre ahí? ¿A qué se dedican? ¿A qué me voy a dedicar yo en ese conjunto? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su impacto? ¿Hay dualidad? ¿Es la empresa una máquina de triturar? ¿Cuento una cosa en mi vida íntima, diaria, con mi familia y hago la contraria en la empresa porque es la empresa, es el negocio? Por ejemplo, hago lo mismo en mis emociones, hago lo mismo con mi pareja, con mi familia. Soy sectario, entendido como marginal, marginado, porque margino lo otro, lo mío es lo correcto. Entiendo que hay muchas más culturas en el mundo. Soy consciente de que estoy obligando a la gente a comprar porque la idea de estas cosas hay que preguntarlas. Hay gente que no se las quiere preguntar. Obviamente entiendo por qué, todos entendemos por qué. Yo también lo he hecho muchas veces. Pero es que los cambios en concepto, en cosas, tienen que venir por ese lugar. Esta obsesión por el tener, acumular, de todo tipo, ¿me sirve? ¿Me vale? Claro que tendremos que pasarla, obviamente. Tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente. Claro que sí. Y ahí hemos de entender también nuestra responsabilidad y lo que puede ocurrir cuando le digas a esa persona, quien sea, pareja, novio, amigo, padre, madre, jefe, que no. ¿Cómo? Que no. Que no. Haber pensado en eso también. ¿Para qué? Para protegerte. No quedarte con el culo al aire y decir, madre mía, la que acabo de liar. Que a veces ocurre. El desapego, el libre albedrío, el ser humano es un ser social y a la vez cortar las dependencias. Sí, cuanto menos dependencias tengamos, mejor. Lo siento mucho, pero es así. Y a veces las dependencias son mentales. Muchas veces son mentales, casi siempre son mentales. Y en esto hemos estado todos. Y estamos todos. A la felicidad, como dice mi amigo Antonio de Melo, se llega restando. Pero esta sociedad no entiende eso, no lo quiere entender. Porque es una sociedad llamada de la abundancia, que es una extracción como un insecto de nuestra atención, en la que nada es suficiente. Este es el lugar en el que estamos ahora. Desde una perspectiva filosófica, afirma Teofrastro, en su comparación de las faltas, ¿cómo podrías compararlas un hombre según el sentido común? Que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por ira. Porque el hombre se monta en cólera,
que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y congoja interior, mientras que la persona que yerra por concupiscencia, derrotado por el placer, se muestra más flojo y afeminado en sus faltas. Aquí obviamente hemos de entender que esto es de Elena Castaño, hace 2 años, y seguramente aquí habrá alguna palabra o conclusión que hoy en día no es que sea inaceptable, sino que no entra dentro de nuestros principios, por lo menos de los míos. Esto es como cuando hablan el hombre en general, que sí, que yo entiendo perfectamente que ese plural referido puede ser el hombre, lo que tú quieras, pero no lo acabo de entender, también podría decirse mujer, pero bueno, se dice hombre. Yo cuando quiero y me acuerdo, que suele ser casi siempre, matizo cuando es el ser humano, cuando me quiero referir al hombre como masculino, a la mujer como femenino, y cuando quiero referirme a los dos, pues digo hombre y digo hombres y mujeres, y a veces solo digo hombres, pero en realidad estas cosas las tengo bastante claras. Pero sí que en el uso de vocabulario y del hablar, incluidos gente como William Walker Atkinson y otros tantos, hay cosas que hoy en día son inaceptables, o yo no las acepto, no las quiero. Con razón, pues, y de manera digna de un filósofo, dijo que el que peca con placer merece mayor reprobación que el que peca con dolor. En suma, el primero se parece más a un hombre que ha sido víctima de una injusticia previa y que se ha visto forzado a montar en cólera por dolor. El segundo se ha lanzado a la injusticia por sí mismo, movido a actuar por concupiscencia. Yo este texto en realidad no le doy más importancia que la que tiene, que es la del acto de conciencia, la intención. Estoy en la línea del mal por intención. Ya hemos hablado en este canal que el uso de estas energías, si uno tiene conciencia, puede ir para un lado o para otro. Entonces no es igual cometer un tropiezo, ¿no? Como ya antes era pecado, ahora es tropiezo, me gusta más, con intención y con conciencia, que sin intención y sin conciencia. Esto es lo que pretende decir. En la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz, di y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esa idea, pues alejarse de los hombres, si existen dioses, en absoluto es temible, porque estos no podrían sumirte en el mal. Mas si en verdad no existen, o no les importan los asuntos humanos, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o vacío de providencia? Pero si existen y les importan las cosas humanas y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba a los verdaderos males. O sea que sí que existen, según Marco Aurelio. Y si algún plan y si algún mal quedara, también esto lo habría previsto, a fin de que contara el hombre con todos los medios para evitar caer en él. Pero lo que no hace peor a un hombre, ¿cómo eso podría hacer peor su vida? Ni por ignorancia, ni conscientemente, sino por ser incapaz de prevenir o corregir estos defectos. La naturaleza del conjunto lo habría consentido. Esta parte es un poco farragosa. Sin embargo, muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son bienes ni males. Como en un instante desaparece todo. En el mundo los cuerpos mismos y en el tiempo su memoria. Como es todo lo sensible y especialmente lo que nos seduce por placer o nos asusta por dolor o lo que nos hace gritar por orgullo, como todo es vil, despreciable, sucio, fácilmente destructible y cadáver. Aquí se está refiriendo al uso material de las cosas. En realidad todo cambia. Eso debe considerar la facultad de la inteligencia.
Al final, Marco Aurelio lo que nos cuenta es no perder el tiempo en cosas que tienen un nacimiento y un fin. Por ejemplo, las emociones. Esto lo tratamos muchas veces, el otro día lo tratamos viendo el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Y ahí nos damos cuenta cómo al hacer ese ejercicio, ese pensamiento o lo que sea o emoción muere, ¡pum!, desaparece. Siendo de una importancia vital en un momento determinado porque hemos querido que sea así, o un drama. ¿Qué son esos cuyas opiniones y palabras procuran buena fama? ¿Qué es la muerte? Porque si se la mira a ella exclusivamente y se abstraen por división de su concepto, los fantasmas que la recubren ya no sugerirá otra cosa, sino que es obra de la naturaleza. Y si alguien teme la acción de la naturaleza, es que es un chiquillo. Pero no solo es la muerte acción de la naturaleza, sino también acción útil a la naturaleza. Cómo el hombre entra en contacto con Dios y por qué parte de sí mismo, y en suma, cómo está dispuesta, esa pequeña parte del hombre es vital. Nada más desaventurado o desventurado que el hombre que recorre en círculo todas las cosas y que indaga, dice, las profundidades de la tierra y que busca mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino, pero sin darse cuenta de que le basta estar junto a la única divinidad que reside en su interior y ser su sincero servidor. El reino de Dios habita en mí. Esto puede ser perfectamente Miguel Ruiz, los 4 acuerdos. Esto puede ser entender ya desde entonces lo que es la basura de la mente y tantas otras cosas. Y el culto que se le debe consiste en preservarla pura de pasión, de reflexión y de disgusto contra lo que procede de los dioses y de los hombres. Porque lo que procede de los dioses es respetable por su excelencia, pero lo que procede de los hombres nos es querido por nuestro parentesco y a veces incluso, en cierto modo, inspira compasión por su ignorancia de los bienes y de los males, ceguera no menor que la que nos priva de discernir lo blanco de lo negro. Aunque debieras vivir 3.000 años y otras tantas veces 10.000, no obstante recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. En consecuencia, lo más largo y lo más corto confluyen en el mismo punto. El presente, en efecto, es igual para todos. Lo que se pierde es también igual. Y lo que separa es, evidentemente, un simple instante. Luego ni el pasado ni el futuro se podría perder, porque lo que no se tiene, ¿cómo no los podría arrebatar a alguien? Esa es una definición de mindfulness en toda regla. Esto es física cuántica, esto es la mente cuántica, la conciencia cuántica, el quantum actuando, lo no lineal. Y esto es antes incluso del inicio científico de la física newtoniana. Determinista, lineal, pasado, presente, futuro, mientras que la cuántica está todo en este momento. Ten siempre presente, por tanto, estas dos cosas. Una, que todo desde siempre se presenta de forma igual y describe los mismos círculos, y nada importa que se contemple lo mismo durante 100 años, 200 o un tiempo indefinido. La otra es que el que ha vivido más tiempo y el que morirá más prematuramente sufren idéntica pérdida, porque solo se nos puede privar del presente, puesto que éste solo posees, y lo que uno no posee no lo puede perder. Entender que todo es opinión. Evidente es lo que se dice referido al cínico mónimo. Evidente también la utilidad de lo que se dice, si se acepta lo sustancial del dicho, en la medida en que es oportuno.
El alma del hombre se afrenta, sobre todo cuando, en lo que de ella depende, se convierte en pústula y en algo parecido a una excrecencia del mundo. Yo creo que, y además de estas palabritas tipo excrecencia y pústulas del mundo, utilizan y abusan estos, bueno, en este caso político y tantos otros, porque yo creo que en esas épocas y ya hasta el siglo XVIII por ahí, pues lo que era la parte de la salud, de la salud, de la medicina, pues no estaba tan desarrollada como ahora, y entonces por las calles de Dios y del mundo pues habría pues personas con heridas y enfermedades muy obvias. Que afectaban a la vista. Por eso este uso así como tan desmesurado de pústula y excrecencia. Porque enojarse con algún suceso de los que se presentan es una separación de la naturaleza, en cuya parcela se albergan las naturalezas de cada uno de los restantes seres. De nuevo, nosotros tenemos el poder de elegir cómo tomar la cosa. La cosa es la cosa. Lo puedo dramatizar, trascender, observar, ver qué he de hacer, sin etiquetar. Aquí nadie está diciendo que no actuemos, ni mucho menos. Lo que está diciendo es que cuidado con los adjetivos, cuidado con el arranque, cuidado. En segundo lugar, se afrenta también cuando siente aversión a cualquier persona o se comporta hostilmente con intención de dañarla, como es el caso de las naturalezas de los que montan en cólera. En tercer lugar, se afrenta cuando sucumbe al placer o al pesar. Se afrenta a uno mismo. No es que afrentes a los demás, nos está hablando de que se afrenta a uno mismo. Con el placer excesivo o con el pesar excesivo. Con la cólera. Con el enojo. En cuarto lugar, cuando uno es hipócrita y hace o dice algo con ficción o contra la verdad. En esto estamos casi todos todo el tiempo. Lo que pensamos, lo que creemos, incluso para nuestra familia y lo que hacemos en la calle, en el día a día. Lo que aceptamos, lo que no le permitimos a un hijo, no lo tragamos con un jefe, o al revés, da lo mismo. Y no pasa nada. Bueno, creemos que no pasa nada. En quinto lugar, cuando se desentiende de una actividad o impulso que le es propio, sin perseguir ningún objetivo, sino que el azar e inconsecuentemente se aplique a cualquier tarea, siendo así que incluso las más insignificantes actividades deberían llevarse a cabo referidas a un fin. Y el fin de los seres racionales es obedecer la razón y la ley de la ciudad y constitución más venerable. Aquí es cuando esta parte que es institucional en Marco Aurelio, por eso es complicado a veces, toma esa línea que yo llamaría de gestionar las cosas. Obedecer la razón y la ley de la ciudad. Claro, eso está muy bien, siempre y cuando esté bien. Y para quien esté bien. En Marco Aurelio, en sus meditaciones, existen unas temáticas recurrentes, como son, por ejemplo, tomarse las cosas con calma. Esto es vital. Vivir sin expectativas. Esto lo dice Krishnamurti, no lo dice Joe Dispenza, que está en la expectativa disfrazada de quantum. Pero esto de las expectativas sí que está en Miguel Ruiz,
en los 4 acuerdos. Las expectativas son esperanzas no conseguidas y mentalmente es un deseo no cumplido, es un me gustaría. Mientras que aquí en ese canal trabajamos mucho con el quiero, soy, que es muy distinto. Mentalmente, conceptualmente, es muy distinto. Siendo estoico, Marco Aurelio tiene cosas que son muy de práctica diaria. Son una práctica diaria. No preocuparnos por la muerte. Esto es un entendimiento, igual que los budistas, acerca de qué es la muerte y cómo entenderla. Nos dice que la vida está predeterminada o determinada, pero esto no es un determinismo tal. Puede parecer que el ser humano no pueda crear su destino. Y aquí hay un poquito de discordia o pensamientos distintos según quien lea las cosas. Porque aquí la interpretación, por lo menos la que yo hago, es la una. Determinismo, destino. Sí, el destino es que nosotros lo que pensamos, la energía que emitimos, nos devuelve las cosas. Eso es un destino. Y el destino, si hubiese un destino predeterminado, es el del entendernos, comprendernos individualmente y trascender y ascender hasta esa energía de no conflicto. Ese sería el destino. Y entendido así, yo lo acepto. Pero entendido como que haga lo que haga, la vida me va a dar lo que para mí está regalado, yo así o ordenado no lo entiendo. No vale la pena discutir, otro de los temas importantes. Discutir significa acalorarse, entrar en cólera, ira, furia, que básicamente es control, poder dejar en el exterior que el exterior nos guíe y nos mande. Todos tenemos un pequeño tiranito, tiranita en nosotros, no tener ninguna duda, en cosas incluso pequeñitas. Yo me ausento, me pongo en alerta, una atención máxima cuando oigo yo soy humilde, yo soy compasivo, hacer el curso de compasión. Potencia tu compasión, os lo digo de verdad, a mí esto me da la risa total, pero me da la risa mal. Otro de los puntos de las meditaciones de Marco Aurelio reside en que la paz que tanto buscamos y anhelamos, llámala armonía, llámala felicidad, está en nosotros. ¿Y por qué está en nosotros? Porque está en nuestras elecciones. Otro punto es que no necesitamos lujos para la felicidad. Es decir, como dice Antoni de Melo, a la felicidad se llega restando. Quiero decir esto, que no tengas 200 pares de zapatos o de zapatillas. Pues no, chico, haz lo que quieras. Si te sientes bien, no pasa nada. Aquí no estamos, ni yo ni nadie, para enjuiciar a los demás. Simplemente para ayudar a preguntarnos nosotros. Y lo importante de esto es que al preguntarnos nosotros, no estemos señalando al otro o a la otra porque tenga 3 coches, 4 coches, 20 casas, 2 casas y se siga yendo al spa de 2.000 pavos el día. No da lo mismo. Da lo mismo. Aquí lo importante es nosotros, porque si no, lo que ocurre es lo que está ocurriendo, que hablábamos el otro día. Vivimos en una sociedad de violencia y de envidiosos, que hacemos cursitos de yoga y de meditación, pero que no nos privamos de estar pensando en el otro, a ver qué coño se ha comprado o qué ha hecho, y meterle el dedito en el ojo. Que esto lo hacemos por nosotros. Y es importante en nosotros entender lo que es el control, el cómo, que el cómo no lo sabemos porque afecta en un montón de cosas. El cómo es el cómo y tú ni yo participamos en el cómo. ¿O acaso sabes cómo te vas a morir?
o cómo me voy a morir. Hay gente que sí, yogis que lo saben. ¿Y cuándo? ¿Y hasta dónde? Pero eso es otra película. El cómo. ¿Cómo vas a acceder a tener ese trabajo que deseas? ¿Cómo? No, tú haces lo que tienes que hacer o tú crees que tienes que hacer y el cómo no lo sabes. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido de manera inaudita y sorprendente y sorpresiva de cómo nos ha llegado eso que queríamos? ¿Desde qué lugar? Es alucinante la vuelta que ha dado el asunto hasta que me ha llegado. Increíble. A mí me ha pasado muchas veces. Entender la vida sin dolor. Para los budistas la vida es dolor. ¿Cómo? Entendiendo las emociones. Muchos dicen que con el control o eliminando la vida de las emociones. No se puede eliminar las emociones de la vida porque si no, no seríamos humanos. Ni los sentimientos, no, seríamos una piedrecita o otra cosa, o un robotito, que puede ser que vayamos camino de ellos. Pero no. Entendiendo las emociones, entendiéndolas, procesándolas, de dónde vienen, cómo vienen y qué es las cosas. Y por último, una de las recomendaciones que hacen en las meditaciones, el libro de las meditaciones, por si queréis alguno leerlo, tiene que ver con simplificar la vida, hacerla sencilla. Sencilla, pero hasta las cosas más triviales. Y hacerlas nosotros. Porque si no, por ejemplo, imaginaros, voy a poner un ejemplo extremo. Si para yo tomar mi café por la mañana necesito, porque soy quien soy, tengo abundancia o lo que sea, pero da igual, esto puede existir hasta en gente más común, que haya un mantel con servilletas, con tacitas, que me hagan el café lo quiero así, muy calentito, con esa temperatura, la tostada tiene que estar la de arriba de una manera, la de abajo de otra. Perdona. Tú necesitas un ejército, tú eres un controlador y una controladora. Así de claro, lo siento mucho, pero es como lo veo. Que no puedes vivir con la sencillez. Háztelo tú. Esto lo podemos observar cuando vamos a una cafetería y es que está lleno. A mí me gustaba mucho antes ir a cafeterías, muchísimo, y a observar. Tengo hasta textos escritos en un blog que tenía antes, que se llamaba El Viajero Disruptivo, donde he contado verdaderas anécdotas inauditas, surrealistas, que tienen que ver con un cortado, un café, una tostada, una mantequilla, el tiempo, el momento, la temperatura del café. Alucinante. Simplifica la vida. Haz tú lo que tú creas que puedas hacer mejor que nadie. Déjate de ser un controlador, una controladora, tratando de explicar, poniendo caras, amargándote tú y amargándole a los demás acerca de cómo hacer las cosas. Háztela tú. Háztela tú. Que así estará perfecto. Simplifica la vida. No puede ser que todo te afecte. Todo, todito, todo. Y de nuevo, ¿esto significa que yo esté diciéndole a la gente cómo vivir? No, pero háztelo tú. Si tú tienes a alguien, esto a mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, porque siempre en mi vida, durante mi vida, he oído la misma cosa. En todos los países del mundo donde he estado, la insatisfacción por las personas que tienen contratado servicio de limpieza de la casa, o bien que entra y sale, o bien contratado todo el día o todas las semanas, la queja acerca de cómo se dejan las cosas. No está limpio del todo, pero es que es brutal. En España en particular es brutal, pero brutal. Y yo digo, a ver, señora, la dueña de la casa o el dueño de la casa, a ver, señor, señora, hágaselo usted. Si hay tanta exigencia, si siempre está mal, si todo está imposible, hágaselo usted. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Pregunto. Yo lo siento, pero esto tiene que ver con el día a día. Simplifiquemos las cosas. El calentamiento porque me voy al trabajo y el semáforo hoy se ha pasado. Ha pasado el tranvía antes de hora o yo he salido después y me acaba de simplificar. Relájate un poquito. Relájate un poquito. Sopla. Inhala.
simplificar la vida. Simplificar la vida es tratar de no depender de nadie. Que nuestra felicidad no dependa de nadie. Que nuestra felicidad no dependa del exterior. Que no necesitemos a un intermediario. Y esto se aplica a la vida espiritual, a la vida emocional y a la vida material. Si conseguimos sacarnos al intermediario que decide cuándo, cómo, dónde, que decide en el mundo espiritual si estoy preparado para hacer Kriya Yoga, si necesito contárselo a él antes de hablar con Dios para que me diga los pecaditos que tengo y qué es pecado, qué no es pecado, todo este tipo de cosas y mamarrachadas que hemos estado haciendo durante muchos años y siglos. Sacar al intermediario, que no necesitas un intermediario. Simplificar la vida. Muy sencillito. Bueno, os dejo con esta breve introducción a las meditaciones de Marco Aurelio y si a alguien le apetece, el libro está por ahí, no sé si está online, porque como hace tanto tiempo no sé cómo está el asunto de los derechos, pero seguramente lo podréis encontrar en alguna versión en español, en castellano, que valga la pena. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día y ahí sabéis, meditaciones de Marco Aurelio. Hasta mañana.